Salmo 32 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este salmo es uno de los salmos penitenciales de las Escrituras, es decir, es uno de los salmos que expresa una oración de arrepentimiento delante de Dios. De hecho, el comienzo del salmo habla de eso, ¿no? Habla de que es dichoso, bienaventurado aquel a quien Dios le ha perdonado el pecado, a quien el Señor no le culpa de iniquidad, etcétera, ¿no? El salmo pues tiene que ver con la confesión de pecado. Pero en medio del salmo entonces nos encontramos con este versículo en donde el tono cambia, el enfoque cambia. Porque en los versículos del Salmo 32 quien habla es el salmista. El salmista quien está declarando la felicidad, la bendición del perdón, de la confesión delante de Dios. Pero en el versículo 8 no solamente cambia el tono, sino que cambia el enfoque y cambia el interlocutor, aquel que está hablando. Y quien está hablando en el versículo 8 y 9 es el Señor, quien le dice a sus hijos, a sus siervos: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y este versículo, hermanos, es una promesa de Dios. Porque a menudo, en muchos casos y en muchas situaciones, nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, o cuál es la voluntad de Dios para este asunto en particular, o cuál es la voluntad de Dios en cuanto a esta decisión que debo tomar. Bueno, cuando nos hacemos esa pregunta, consideremos esta respuesta del Señor: te haré entender. O sea, hay una promesa de Dios de ayudarnos a entender cuál es su voluntad. Y por supuesto, para eso tenemos varios recursos. En primer lugar, tenemos el recurso de la palabra de Dios. Si tú quieres entender la voluntad de Dios para tu vida, necesitas diligente, diaria y confiadamente leer la palabra de Dios, estudiar las Escrituras, mirar qué es lo que Dios dice en su palabra en cuanto a lo que expresa su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Está claramente expresada en las Sagradas Escrituras. Así que en la Biblia tú vas a encontrar mandamientos, principios, enseñanzas, ejemplos que tienen que ver con lo que nosotros debemos hacer o con lo que nosotros no debemos hacer. Y tenemos aquí la promesa de Dios de hacernos entender. Versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Esta es una promesa de Dios. Pero esta promesa de Dios se va a cumplir en la medida en que usted y yo, con sincero interés, busquemos conocer esa voluntad en la revelación, en la palabra de Dios. Es necesario, es menester que nosotros hagamos un examen diario de las Escrituras, leamos la palabra de Dios, busquemos lo que Dios dice en cuanto a lo que le agrada a Él en nuestra vida, y lo hagamos con el propósito de hacer u obedecer lo que Dios quiere. Jesús le decía a la gente: el que quiera hacer la voluntad de Dios entenderá si la doctrina es de Dios o no. Y es cierto, o sea, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú vas a entender la palabra de Dios. Porque Dios, a través de su revelación, te la va a mostrar. A través del Espíritu Santo, que ha inspirado la palabra, Él te va a ayudar a entenderla. Y aquí hay una promesa en esa dirección: te haré entender. Y es más, te dice: te enseñaré el camino en que debes andar. Así que tenemos primero la luz de la palabra de Dios. Segundo, tenemos la luz del Espíritu Santo, que guía al creyente en armonía con la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios se aplique de forma específica a nuestro caso, a nuestro diario vivir. Así que, hermano, hermana, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si quieres entenderla, aquí tienes un recurso, una promesa: te voy a hacer entender, voy a fijar mis ojos sobre ti, te voy a enseñar. Pero ante todo, mi hermano, apodérate de esa promesa con la intención de obedecer. Lee la palabra con dedicación, ora diariamente y pídele a Dios que todos los días te muestre su camino
para que tú hagas aquello que en su palabra Él ha revelado y para que tú vivas de acuerdo con los principios que Él ha mostrado en las Escrituras, para que de esa manera, de forma específica y particular, se pueda cumplir en ti la promesa de Dios, de hacerte entender y de hacerte caminar por el camino en que debes andar. Porque Dios siempre tiene una particular voluntad para nosotros. Dios siempre tiene algo que tiene que ver con nuestra vida, con nosotros en particular. Y la promesa de Dios es que te va a hacer entender y te va a enseñar eso que Él quiere. Así que el primer paso es conocer a Cristo, el segundo paso es obedecerlo en todo lo que tú sabes que hay que obedecerlo, todo lo que Dios revela, obedecerlo en todo lo que Dios revela en su palabra. Y el tercer paso es estar dispuesto a hacer aquello que Él te vaya mostrando en el caminar diario con Él y en armonía con su palabra y bajo la guía, el impulso, la dirección de su Espíritu Santo. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a hacer esa voluntad, a entenderla y a obedecerla en nuestro diario vivir. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.